Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Saluda a su hermano que tiene ahí al lado. Hoy por fecha y tradición se está celebrando el Día de la Madre. No le celebramos nada a María, pero queremos desearle un feliz día a las madres, a las que están esperando bebé, que les espera una tareita, correr detrás de las chiquitines. Es una bendición que Dios permita que se engendre y que hagan nacer. Vamos a abrir las Biblias hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, y vamos a hablar hoy de Maternus. ¿Saben quién es? Vamos a hablar de Maternus y el pasaje es Lucas capítulo 7 versículo 11 al 17. Vamos a leerlo de manera antifonal. Lucas capítulo 7 verso 11 al 17 de manera antifonal. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí le llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Oremos. No hay cosa más difícil, Señor, para una mujer que tener sus esperanzas en un hijo y que el ángel de la muerte visite y se lo lleve. Ayúdanos a entender en esta mañana, Señor, que la virtud que tenemos está en ti. Que si mujeres están aquí en este lugar y están criando, puedan descansar en tu propósito, puedan descansar en tu grandeza y en tu riqueza, Señor. Gracias, porque aunque este texto, Señor, nos lleva a ese suceso donde nos vas a permitir en esta mañana ir contigo, nos dices: no temas, no llores. Ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nos transportamos a la ciudad de Naín. Hay veces cuando tocamos estos temas, estos textos que son tan complicados, dan nervios, a mí me dan nervios. El nombre Naín significa agradable. Era tierra de pastores. Alguien que tenga Génesis capítulo 49, versículo 14. Es una promesa que se le da a un hijo de Jacob llamado Isaacar. ¿Qué dice? Génesis 49, 14. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar y servir el tributo. Amén. ¿A qué viene ese texto de lo que estamos hablando? Pues que Naín queda en tierra de Isaacar, y la tierra de Isaacar era tierra agradable. Y el viaje comienza aproximadamente, son 25 millas. Lucas dice que el Señor Jesús fue a Naín poco después. Algunos lo traducen al día siguiente, y como hemos venido mirando, cuando el texto dice al día siguiente, no necesariamente es al día siguiente. Como cuando vimos el bautismo del Señor, ¿lo recuerdan? Y dice: y al día siguiente Juan lo vio.
al Señor y dijo: he aquí el Cordero, pero ya habían pasado 40 días después de la tentación. Quiero darles un poquitico el contexto anterior. En los versículos anteriores el Señor, hay un centurión que se le enferma a su criado y le dice: Señor, puedes venir a mi casa. Y el Señor va de camino a la casa de este centurión, y al llegar, ya está llegando cuando el centurión le dice: no, Señor, qué pena, a mí me da vergüenza que su merced entre a mi casa. Solo de la palabra, ese es el contexto. Después de curar al esclavo del centurión romano, una gran multitud sigue al Señor desde Capernaum hasta la ciudad de Naín. Hoy vamos a ver dos caravanas, una en la ciudad de Naín y otra de Capernaum a Naín. Su merced, en cualquier estado. Hay dos caravanas. Recuerden, para entender la escritura, métase allá. Vamos con el Señor a caminar las 25 millas, salimos temprano en la mañana y vamos a llegar a promediados 5 de la tarde. En horas de la tarde vamos a llegar a Naín. No vamos a entrar si vamos con el Señor. Vamos a llegar a la puerta en la ciudad de Naín. Pero más o menos 5 de la tarde vamos llegando. Y hay otra procesión que viene de adentro de Naín. Quiero hablarles de esta viuda, versículo 11. Aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Va una caravana. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Este texto, cada vez que usted vaya a hablar de la viuda de Naín, hijo único de su madre. Ahí tiene de esas frases que solo el Evangelio traza. Y otra frase célebre que hay aquí en este texto es que el Señor dice a una mujer: no llores. Es a la única mujer que le dice: no llores o deja ya de llorar. Esta viuda tenía un solo hijo, por lo que la ocasión fue particularmente triste. Sin duda ella era la viuda de un humilde pastor de la tierra de Isaacar. Desde la muerte de su esposo, ella se apoyó en lo mejor que pudo. ¿En quién? En su único hijo. Voy a levantar mi hijo, voy a llevarlo hacia adelante. Yo sé que él me va a ayudar cuando yo esté vieja. Que es la idea de muchas mujeres. Después de cuidar y luchar por retener su único tesoro, su única esperanza se desvanece. Y una vez más en la escritura, el ángel de la muerte ha hecho su terrible aparición y le quita el hijo. Triste. Triste cuando un hijo muere. La ilustración que se nos ha dado es que nuestros hijos nos entierran a nosotros, que es la parte natural, no nosotros a nuestros hijos, que es la parte más dolorosa. Algunos han atravesado esta escuela dura, dolorosa, pero no sin un propósito de parte del Señor para formar los corazones. Nada consuela el corazón de esta viuda. Inmediatamente, antes de la muerte, cuando muere el muchacho, llegan las mujeres. Hay un grupo de mujeres, según la costumbre judía, que llegan de Galilea a llorar al muerto. Y comienza esa procesión. Hoy cantamos con sonido de bocina. Este sonido de bocina no es de victoria. Este sonido de bocina, había hombres que salían tocando con sus flautas una nota muy lamentable, y ahí va el muerto. Hay mujeres que vienen de Galilea, ellas comienzan a llorar, y era habitual. Porque decían los hombres de Galilea y decían todos los hombres de Israel: la mujer ha introducido la muerte en el mundo, por tanto tiene que llorar a los muertos. Y por eso era que enviaban unas mujeres a llorar. ¿Vamos comunicándonos? Y como todo funeral, los comentarios que no faltan. ¿Qué comentarios se oyen en un funeral?
comentarios que lo único que hacen es asustar. ¿Usted ha visto esos funerales donde uno va que lo llenan es de nervios? Donde todo es un ambiente sacramental horrible, de ultratumba, pero no dan un firme consuelo. He ahí el creyente, el que camina con el Señor, el que entiende la Escritura, el que conoce la palabra. Cuando una persona parte de aquí hacia la eternidad, ¿hacia dónde va? O cuando una persona muere, ¿para dónde va? ¿Para dónde? Una vez teníamos una discusión en el seminario de si habían niños en el infierno. ¿Usted cree que hay niños en el infierno? ¿O hay niños en el cielo? Y allá se devanaban los pastores peleando por eso. Yo no creo en eso. Yo no creo que hay un niño correteando por las calles de oro, de Ilustración, jalándole allá la túnica a Pedro. Yo no creo en eso. Porque la Escritura enseña otra cosa. Usted sabe que un bebé es un alma. ¿Sí o no? Un alma que vive en un desarrollo. Se dice que más o menos esa alma se estabiliza a la edad del Señor. Se dice. A la edad de 33 años queda. Por eso es que el hombre después de esa edad comienza a envejecer, pero todavía se siente robusto, fuerte. Pero luego es cuando se da cuenta que el cuerpo ya no reacciona como antes. Todos los que llegan a la presencia del Señor se salvan por gracia. Gracia. Todos nosotros nos vamos a salvar por gracia. Dejo el puntico ahí, ya ahorita seguimos. Comentarios que lo único que hacen es asustar, pero no dar un consuelo. Y cuando escuchamos oír a esas personas, hasta nos hacen dudar de nuestra fe, para dónde es que vamos. ¿Se ha visto el ambiente de... A ver, hay una expresión que tenemos nosotros los creyentes que es honroso a los ojos del Señor el deceso de sus santos, ¿no? Es un motivo de gozo. El creyente puede llorar un duelo, pero no puede durar toda la vida con ese duelo, porque está en un problema. El duelo dura un tiempo. Se murió su papá, sí, me hace falta el viejo. Cuando usted se entrega a sus sentimientos, le dura un ratote. Pero cuando sus sentimientos son tomados por la palabra, no dura mucho. Porque usted sabe a dónde está, con quién está. Pero si no lee la Biblia, no escucha lo que el Señor dice, pues es lógico que el desánimo va a entrar a su vida. La melancolía, la frustración, el dolor. Y así es. Y aquí va esta procesión, van llorando, va esta mujer, no tiene consuelo. Ojo, esta mujer no tiene fe. Esta mujer no le pide nada al Señor. Nadie le pide nada a Él. Y aquí es donde quiero que miremos al Señor, que es el punto central en esto. El punto central es mi Señor, su Señor. Los cementerios estaban fuera de la ciudad y los funerales a menudo ocurrían al final del día. El cementerio o el lugar de los muertos estaba unos 10 minutos al pie de la ciudad a lo largo del camino hacia Capernaum. Y aquí van saliendo en horas de la tarde. Va saliendo esa procesión, una multitud desconsolada, llorando, viendo la viuda entristecida, y va. Y en la puerta vamos nosotros con el Señor. Dos multitudes, unos que llevan un muerto y otros que vamos con el Señor de la vida. Es importante entenderlo. Gran multitud acompaña al príncipe de la vida y se encuentran los dos. Y el Señor detiene el féretro. ¿Qué es el féretro? No es el ataúd que nosotros conocemos. A la persona la envolvían en un manto y la llevaban acostada en una camilla, en una estera de madera.
¿Saben qué es una estera? ¿Sí? Es una camita sencilla hecha de madera. Ahí para que nos entendamos rápido. Están los que siguen la muerte para su sepultura. Y aquí viene algo, y nos va a sobrar el tiempo en la enseñanza. Pero lo que yo quiero que entienda, la parte fundamental, uno, un creyente, cuando un familiar, si usted tuvo un bebé y partió, está con el Señor. No más. A mí no me pregunte nada más, está con el Señor. Cuando un pecador muere, partió a la eternidad, está con el Señor. ¿Me está oyendo? Está con el Señor. Solo el Señor decide para qué lugar van. Lo cierto es que están con el Señor. Partieron. Cuando este cuerpo fue creado y tengo un alma por dentro, y mi alma no fue creada para vivir descarnada, ¿me entiende? Sin carne. Por eso toda persona que parte en la eternidad está esperando el día en que venga la resurrección para que le vuelvan a dar un cuerpo. Y cuando le den el cuerpo, o irá a la vida eterna con el Señor, permítame eso entre comillas, o irá a la condenación eterna. Como dice Apocalipsis, que el mar devolvió sus muertos y habían grandes y pequeños. La gente le dice en Apocalipsis, ay, ahí están los niños, hay niños que fueron a las tinieblas, pobres. ¿De dónde me está hablando usted? Hay que leer la Biblia para saberla interpretar, y hay que pedirle al Espíritu del Señor que nos ayude. En el cuento del peregrino dice, son niños de las tinieblas, porque es una parte ilustrativa en una narración que tiene John Bunyan. Pero es importante que usted entienda lo que la Biblia enseña. Usted, como creyente, anduvo muerto en sus delitos y pecados antes de ser creyente. Viene al Señor. Al venir al Señor, la Biblia dice que hay una primera resurrección para usted. Usted resucitó, se levantó con el Señor y ahora es partícipe de caminar con Él. La eternidad se vive desde aquí. La eternidad no se vive partiendo al más allá. ¿Me lo llevo? La eternidad se vive desde acá. ¿Queda totalmente claro? Usted disfruta y comienza a saber lo que es la vida, lo que es la comunión, lo que son los dones. Hemos venido mirando Apocalipsis 4, el miércoles vimos cómo la adoración celestial está establecida para los santos. Me salgo un tricito, cuando usted se pone, mejor, cuando llega a la iglesia, sin saberlo hay una conexión con el cielo. Ángeles, arcángeles y toda la creación comienza a circular a medida que usted está en adoración delante del Señor, en oración. Pero vuelvo otra vez, va la viuda, se le muere el esposo, se le muere el muchacho. ¿Usted ha contemplado la muerte por algún momento? ¿Ha contemplado la muerte de un ser querido? ¿No la contempla? ¿Por qué? ¿Por qué no la contempla? ¿Está tan amañado este sistema que cree que nunca va a llegar? Ella llega. Pero quiero no entrar allá a ese lugar lúgubre donde hay dolor, donde hay tristeza, sino que quiero que miremos esto. Y aquí puse un título en mis notas: cambiando el escenario. Viene esa procesión llorando, vienen los otros tratando de consolar a la viuda. Nadie le ha dicho al Señor nada. El Señor se para, dice el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. El muchacho dijo: soy único, no presto servicio militar. Pero lo sorprendió la muerte. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, mire a su Señor,
mire a su Señor. ¿Qué dice la Biblia? Se compadeció. Tuvo compasión de ella y le dijo: no siga llorando, no llores más, cálmate. Ella no le dijo: Señor, ayúdeme, nada. Y es lo que yo quiero que mire, cómo el Señor, en su bondad y en su misericordia, se acerca a las personas y les brinda el amor sin que ellos lo pidan. El acto soberano de Dios. Nadie le está pidiendo nada, están hundidos en su dolor, pero el Señor le dice: se compadece. ¿De quién se compadece el Señor? De todos nosotros. De todos nosotros. ¿Usted cree que el sufrimiento que va llevando en el corazón, la lucha, la atadura, el Señor no la está viendo? ¿De dónde está mirando usted eso? El Señor se compadece de sus hijos. El Señor se compadece de su heredad. Y acercándose, verso 14, tocó el féretro. ¿Qué hace, Señor? El que toca al muerto se contamina. Si tocas muerto te contamina, Señor. Y quiero aquí como mostrar algo del carisma del Señor, la personalidad del Señor versus charlatanes de hoy en día. La divina calma y la majestad por parte del Señor es tan diferente, escúcheme, a nuestros instintos procederes. Allá Pedro nos sacó el micrófono y: Pedro, hágale la entrevista, ¿qué fue lo que pasó? No, era que venía la viuda y el Señor lo tocó y se sanó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, el Señor no hace eso. Siempre que hay un movimiento del Señor es para la honra y gloria de Él. Tenemos un poco de payasos tratando de hacer señales con el único objetivo de enriquecerse, no de darle gloria a Dios. Y en eso usted tiene que aprender. En eso usted tiene que aprender quién da gloria a Dios y quién no. Quién busca su propio beneficio. Hermana, ¿se acuerda del día que oramos y cómo te sanaste? Ay, amén. O sea, si no oramos, ¿no te sanas? No, no es eso. Porque queremos siempre hurtar lo que le pertenece al Señor. Lo que el Señor hace, lo hace Él. ¿Qué más hacemos nosotros de más? Nada. La divina calma y majestad por parte del Señor es tan diferente a nuestros emocionalismos como procedemos. La compasión del Señor, no olvide la compasión del Señor. No llores, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Al tocar es una señal de... No dice que tocó el muerto, tocó el féretro. Deténganse. El Señor se conmueve ante la angustia y el dolor de la viuda. Interviene sin que ésta le pida ayuda. Antes de que esté la palabra en tu boca, el Señor ya la sabe. El Señor conoce tus dolores, tus congojas. Jamás nos dejará solos. El Señor dijo: estaré con ustedes todos los días de su vida. Dios no permanece impasible ante el sufrimiento del ser humano. Escúchenme en algo que eso es glorioso. La muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Para todo el mundo la muerte tiene. Para todo el mundo de afuera la muerte tiene la última palabra. Pero para el creyente no. El Señor es la vida y comunica vida. Él sale al encuentro de este cuerpo. Se adelanta inclusive a que le oigan a pedir algo. El Señor nunca muestra preocupación por la contaminación como nosotros sí. ¿Una persona llena del Espíritu se preocupa porque alguien lo contamine? No, para nada.
Cuando toca el féretro una palabra, una orden, ¿qué le dice? Miren el texto. Miren allá, miren más allá. Sí, Señor. Allá, miren más allá de lo que el texto está hablando. El Señor está hablando con el alma que corresponde a este cuerpo. Joven, a ti te digo, levántate. No alzó los ojos al cielo, no invocó al Padre, sencillamente dio su voz de autoridad. Levántate. Perfecto. La palabra del Señor es la que trae vida. Y hemos venido todas estas clases mirando la palabra del Señor, la palabra de Jesús, lo que Él dice. Nada se desperdicia. Escúchenme en algo. Cuando el Eterno dice, quiero para ustedes, ¿cuánto dura esa palabra? Por toda una eternidad, porque el Eterno no desperdicia palabras, y lo que Él dice es eterno, trasciende las edades. No quiero que ustedes se condenen, no quiero la muerte del impío, quiero su bendición, quiero que me conozcan. ¿Y se cumplirá? Se cumple. Por eso cada palabra en la boca del Señor debemos de tener mucho cuidado. Y el que estaba muerto se incorporó, ¿y qué pasó? Comenzó a hablar. Me fascina donde algunos crean un ambiente de terror a los que crean un ambiente de fiesta. Y el Señor le dice, levántate. A este muchacho pareció, o debió parecerle, como si se despertara de un sueño. ¿Qué escena, no? ¿Dónde está la hora? ¿Quiénes me llevan? ¿Por qué lloran? Y el ambiente que era de tristeza y de congoja frente al Señor, ¿cómo se cambia? El Señor lo cambia. Confíe en Él. Confíe en el Señor, en lo que Él le ha hablado. Él cambia toda circunstancia. Por tenaz que usted la vea, Él la cambia. Él la cambia. ¿Piensas que no puedes conseguir algo? Díselo a Él, díselo a Él. Para muchos, los sueños se desvanecieron. Habla con Él. Habla con Él. Donde solo hay tristeza y dolor, aparece el dador de la vida. En el Señor no hay sombra de muerte, solo vida, alegría, paz, armonía. Levántate, y luego lo toma. ¿Y qué dice el texto? Se lo entrega a su madre, lo entrega a su mamá. Con el Señor todo cambia. Por eso nuestras caras tristes, sí, el Señor nos permite por momentos la tristeza, pero no podemos vivir ahí. Situaciones difíciles, amén, bendito sea el Señor, pero no para siempre durará el enojo, y no para siempre durará el castigo. Cuando caemos en nuestros sueños, hay alguien que nos despierta. Y muchas veces dormimos, y el Señor dice, levántate, ya no más dormitarán. Y volvemos otra vez a la vida. Volvemos otra vez a caminar, a mirarlo. Es la palabra del Señor la que salva. ¿Estamos? Es la palabra del Señor la que salva, y solo la palabra del Señor basta. La palabra del Señor Jesús devuelve la vida, hace que nos levantemos de una vida como de muerte. Me explico. A veces nuestra vida se convierte en un continuo pasar de días. ¿No le ha pasado? Y pasan los días y todo es una monotonía y parece que... Y el Señor dice, detente, levántate. Es hora de que camines conmigo, es hora de que me mires. Este hombre, este muchacho y su mamá se vuelven discípulos del Señor. Pero este milagro lo que hace es impactar la ciudad de Naín. Ya vamos a mirar por qué.
A veces nuestra vida se convierte en un continuo pasar de días, donde la rutina hace que perdamos el entusiasmo y la alegría. Nos encontramos como muertos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos encontramos en la soledad de nuestra casa, en una rutina donde no tengo vida? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo vida? Y esta enseñanza va para ustedes y va primeramente para mí. Porque el Señor dice, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde están tus anhelos? ¿Dónde están tus deleites? Les hablaba del contexto del centurión cuando el Señor va a ir a sanar al siervo del centurión. Y me es necesario decir ese contexto, ¿por qué? Porque Lucas, cuando escribe, usted sabe que él es el reparador de brechas, ¿no? Cuando el Señor Jesús va a la casa del centurión romano, está reparando la brecha entre los judíos y los romanos que se odian. Está reparando esta brecha. Y también en la mentalidad de Israel, la mujer trajo la muerte. Por lo tanto, hay una brecha entre el hombre y la mujer, y usted la va a ver, y el Señor la separa. Por eso dignifica a la mujer. Nuestra mentalidad, porque hemos venido en ciertos pensamientos doctrinales que son buenos, pero que yo debo analizarlos a la luz de la Escritura. En Israel la mujer estaba allá y el hombre acá. ¿Recuerdan el muro de separación en el templo? Y el Señor viene y dice, no Señor, eso se acabó. Eso no es así. ¿Quién inventó esto? Reparó la brecha entre hombres y mujeres. Jesús, al sanar al hijo de la viuda, por compasión por ella, la elevó a su posición legítima. Le dio un lugar de dignidad. ¿Me lo están oyendo? Aparentemente no se ve, pero es así. Para el Señor, tanto el hombre, mejor, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Juntos están en un mismo nivel. Aquellos que vieron el milagro en Naín, ¿qué les pasó? Tuvieron miedo de la presencia del Señor. Entonces, verso 15, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Ahora quiero que miremos el signo profético de esto. Primero, el significado profético de esta historia representa las dos procesiones en la historia de la tierra. La primera procesión de la humanidad que es llevada a muerte por causa de la mujer. La mujer es muy responsable en todo esto. ¿Cómo entró el pecado? ¿Cómo entró el pecado, hermanos? ¿Alguna hermana que me lo diga? ¿Dejaron la puerta abierta? ¿No cerraron bien la ventana? ¿Cómo entró el pecado? ¿Me explica mejor? Por la codicia de la mujer. Cuando decimos que entró el pecado en el mundo, está haciendo es como una figura alegórica, porque el pecado brotó fue del corazón. Como dice la hermana, la codicia, el pecado brota del corazón. Y fue la mujer la que abrió la puerta. Fue ella. Ahora recuerden que la Biblia dice que ella fue engañada. Ojo con ese texto. Porque Adán voluntariamente se dio, a él no lo engañó nadie. ¿Me están entendiendo el punto? La mujer fue engañada, pero el que se dio voluntariamente todos los derechos fue el hombre. Porque a veces tenemos una discrepancia ahí pequeñita, pero que a la vez nos hace mucho daño, porque hacemos un énfasis desmedido en que la mujer fue engañada y el hombre no. No, peor. Claro, abiertamente.
El hombre es enteramente responsable de lo que hizo. Por eso cuando viene el momento en que el Señor habla con ellos, no le pregunta primero a Eva, le pregunta a Adán: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es la responsabilidad. Pero todo mundo hizo que recayera toda la responsabilidad sobre ella. Y por eso tenían a la mujer por debajo. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, la mujer trajo la muerte a la humanidad. Ahora Jesús viene y trae la vida. No se les olvide esto de Naín, porque vamos a entrar en otros temas interesantes. La primera procesión de la humanidad es de muerte, llevada a la tumba por la mujer. La segunda procesión que él encuentra fluye en dirección opuesta. Es la vida dirigida por el Señor de la vida. Donde se encuentra en el poder de la vida, demuestra ser más poderosa esa condición que la muerte. Israel es llamada la viuda en la escritura. ¿Sí lo sabían? Deben un texto. Ustedes son hombres y mujeres estudiosos de la Biblia. A ver, les voy a regalar uno. Isaías 54, versículo 4 y 5. ¿Lo tienen? Alguien que lo lea. Versículo 4 y 5. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más temor. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Sí oyen eso? Si logran percibirlo, mírenlo. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Isaías dice: Israel, has enviudado, porque tu esposo, que está en el capítulo 53, ha muerto. Eso es lo que está diciendo. Tu esposo en el capítulo 53, el siervo sufriente, ha muerto. Y ese hombre que ha muerto, que es el siervo sufriente, es Jehová de los ejércitos, cuyo nombre es Jesús. La escritura es clara, es hermosa. Debemos siempre estudiarla. Israel es llamada viuda debido a la muerte de su esposo, quien es identificado como el Señor Jesús. Isaías 53, cuando usted lo lee, se va a dar cuenta. Quiero hacer una pequeña aclaración para cerrar ya la enseñanza. La gente de Naín se sorprende y dice: ¿qué es lo que dice? En la resurrección del muchacho, ¿qué dice? Un gran profeta. La gente de Naín estaba familiarizada con los milagros de Elías y de Eliseo. Recuerden que ellos resucitaron gente, muchachos, igual que el Señor Jesús. Quienes habían resucitado a muertos en épocas anteriores. El lugar donde el Señor Jesús resucita al hijo de la viuda se encuentra bastante cerca donde Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Y es el cumplimiento de las profecías de lo que el Señor está haciendo. El Señor no hace nada por espectáculo. El Señor todo lo hace en un cumplimiento profético. Así como Elías lo hizo, yo soy el Elías que ha de venir. Así como Eliseo lo hizo, después vamos a hablar de esas dos profecías que conciernen hoy en día. El Señor Jesús como Elías vino, pero nosotros tenemos el ministerio profético de Eliseo. Ojo con lo que estoy hablando, porque puede sonar a esos payasos apostólicos. El movimiento profético de Eliseo es lo que estamos nosotros haciendo hoy en día.
Después vamos a hablar de esto. Elías, que es el Señor, trae el mensaje. Pero ¿quiénes siguen llevando el mensaje? El ministerio de Eliseo. El Señor dijo: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Entonces volvemos. Sunem y Naín están casi pegados. Es como si al pasar de los años la profecía se tiene que cumplir por estos alrededores. Porque de la misma manera que Eliseo levantó al hijo de la sunamita, así el Señor va a levantar al hijo de la viuda de Naín. Esta señal de resurrección hizo que las personas pusieran al Señor en el nivel que es. Y vamos con la otra palabra. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y aquí viene la palabra. Dios ha visitado a su pueblo. Por eso su merced no puede perder de vista ni una coma ni una tilde, como dice el Señor de la Escritura. La palabra visitación, ¿qué significa en la Biblia? Misericordia o juicio. Amén, mi hermano, gracias. ¿Qué fue lo que el Señor dijo en Lucas 1? Cierro con esto. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado hablando, ya cierro con Mateus. Nosotros los creyentes tenemos una confianza muy grande en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue el que trajo la inmortalidad. Primera pregunta: cuando el Señor Jesús muere, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? Los testigos de Jehová dicen que la persona cuando muere se borra su memoria y se acabó. Eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, mejor, cuando está colgado en el madero, le dice a uno de los ladrones: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto para que usted tenga la plena confianza en su Señor. Cuando una persona parte de acá, depende del entrenamiento que usted haya hecho con la persona, usted sabe para dónde va. Uno, para poder ingresar al reino, humanamente hay que arrepentirnos. Y en ese caminar entramos a las verdades celestiales caminando aquí en la tierra. La persona que parte, dice la Escritura, que lo toman los ángeles y lo llevan a la presencia del Señor. Pablo dice: al tercer cielo. Es un lenguaje. Allá, cuando un creyente, el día de mañana que usted parta, allá va a estar, no va a estar Pedro en la entrada. Eso es pura ilustración católico-romana. Pero sí se va a encontrar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Pablo, con María, la madre de Jesús. Ya no es virgen, porque a José le dio hijos. Sí, porque algunos creen que no, que ella mantuvo en ayuno a José toda la vida. No, señor. Tuvo al Señor y de ahí a cumplir con su esposo. María fue solo un instrumento en las manos del Señor. La virginidad, que es un tema central en nosotros. Y cuando usted llegue allá, los va a ver. Va a verlos a ellos. Claro que yo espero que usted no parta antes de que el Señor venga, sino que todos nos vayamos en el arrebatamiento. Eso sería espectacular. Pero usted los va a ver allá. Allá están, vivos, caminando. Apocalipsis dice: Señor, ¿hasta cuándo vengará la muerte de tus santos? Ellos están esperando, dice Tesalonicenses, a que suene la trompeta, los que ya partieron con el Señor. Ellos saben que aquí se está haciendo un trabajo de salvación. En el corazón de ellos, de los redimidos, no hay pena, no hay dolor, no hay tristeza. Si fue un familiar suyo que murió conociendo al Señor, no está: ay, Señor, ¿sería que ya se salvó? ¿Ya fue a la iglesia? No, allá no hay pena. Esas memorias serán borradas. La persona que no acepta al Señor Jesús en su corazón, no se arrepiente de su pecado. Tenemos la ilustración del rico y Lázaro.
Y dice la Biblia que el rico, siendo un judío, estando en tormento, se identificó con su religión judía y le dijo: Padre Abraham, permíteme salir de aquí porque tengo mucha familia. ¿Y qué le dice? No se persuadirán aunque algunos se levantaren de los muertos. El Señor Jesús se levantó de los muertos y no se persuadieron. La persona que no tiene al Señor Jesús será un eterno dolor donde el gusano nunca muere, donde la zozobra y la angustia. Y lo que más les atormenta a ellos es la misma presencia de Dios. Por eso hay una ilustración de que usted no va a ver un redimido pateando las piedras del cielo diciendo: yo por qué estoy acá. O uno en el infierno dice: ay, yo me quise arrepentir y el Señor nunca me dejó. Jamás, eso es contra naturaleza. Por eso el día de salvación es hoy, dice Hebreos. Por eso usted debe encaminar su vida, debe luchar por su familia mientras esté en vida acá. Déles el evangelio, gústeles o no les guste. Hábleles de las verdades que están el día de mañana. Todos los que partimos en el Señor nos volveremos a ver y a regocijarnos. Murió mi papá, murió mi mamá, murió mi hijo, me veré con ellos porque tengo promesa en él. Y esa promesa es la que mantiene firme al creyente. El creyente no vive desconsolado, jamás. ¿Qué dice el Señor? No llores. Y si sigue esta vida llorando, ¿qué va a pasar? No crean la palabra. Aunque no crea, pues el testimonio ya está establecido. Pero el Señor dice: deje de estar llorando ya por eso. Y a ti te digo, levántate. Nunca desconfíe de las promesas del Señor. Nunca desconfíe de las promesas del Señor. Nos volveremos a ver todos. Nos reuniremos. Que fue lo que el Señor dijo: y hay de aquel día cuando vosotros estéis excluidos y estén sentados a la mesa Abraham, Isaac, Jacob, y vosotros no estéis ahí, debido a no creer en las promesas. Si el Señor le ha prometido algo, escúchelo. Hablando de nosotros, de promesas, hoy estamos entrevistando a una mujer de Naín que nunca se le cruzó por la cabeza que el Eterno la iba a ayudar. Y ahí donde ella tenía sus sueños, el Señor se los devuelve. Le dice: tome, pero esto es para la salvación de toda esta gente. Porque el Señor no viene a basar su ministerio en señales y milagros. Él viene a que el hombre reconozca su condición, se arrepienta y camine. Maternus es el nombre romano. El nombre del Hijo, eso lo dice la patrística. El nombre del Hijo resucitado no aparece en el relato de Lucas, pero la iglesia primitiva lo recordaba por su nombre latino maternus, de la palabra latina maternal o único de su madre. Único de su madre quiere decir maternus, y el texto lo dice: el único de su madre. Eso lo encuentra usted en uno de los libros de J.W. Taylor, que habla sobre la venida de los santos cuando Pedro comisiona que vayan a Jerusalén y a Roma. Vamos a hablar, mis hermanos. Nada hay perdido en el Señor. Y espero mediten esta palabra porque hay mucha cosa para su merced allá en lo que hemos hablado hoy. Si usted pierde la esperanza con sus hijos al predicarle el evangelio, usted pierde toda oportunidad. Hay que seguir evangelizando a las personas. Hay que seguir hacia adelante. Noticia: su merced un día enterrará a su mamá y a su papá. ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? Y si ha sido providencial del Señor quitarle un hijo, por su divina sabiduría, repose en Dios. Yo sé que no es fácil, pero no se encierre en el dolor porque no está creyendo al Señor. Un día usted estará parado frente a la tumba de su mamá. ¿Y qué le dijo usted en vida a ella? ¿Qué le dijo a su papá? ¿Qué le dijo a sus hijos? ¿Qué legado deja usted?
Recuérdelo, el niño cuando nace ya está propenso a la muerte. ¿Estamos atándolos y encadenándolos? No, es una realidad. Dígame, ¿qué ser viviente no le espera la muerte? A nosotros que nos vamos en arrebatamiento, hermanos, ¿qué pasó con esa fe? Claro, yo espero no gustar muerte. Yo espero la transformación de mi vida. Ese es mi anhelo. Qué susto la muerte. ¿No le asusta? A mí sí me asusta ser separado. No me asusta que me espera. Me asusta el ser separado. El susto de estar uno ahí en la casa solo. Ese es el susto. Pero háblele a su papá, háblele a su mamá, háblele a sus hijos, hablen de la realidad de la eternidad. ¿Dónde estuvo el Señor Jesús en los días de su muerte? ¿Dónde estuvo? Y si volvió es porque hay un lugar. Hay un lugar. Y estamos llamados a pertenecer a ese lugar. Oremos.